aumenta. Un mes después lo mismo te sale más caro. La plata que ahorraste no sirve para comprarte lo mismo. Acá, hasta los chicos saben lo que cuesta ahorrar. Invertí en Superfondos en pesos y defendé tus ahorros. Conoce más en santander.com.ar/inversiones. Auspicia Triple Impacto. Grupo CISA Salud. Nobleza Médica. Para sus instituciones, Sanatorio Belgrano, Salud Industrial, Sanatorio Santa Sofía, Consultorios Médicos Virrey Loreto, Instituto Médico Rodríguez Peña y Conciencia Médica Medicina Prepaga. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva emisión de Triple Impacto. ¿Vero? ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Qué ¿Todo tenemos bien? hoy? A ver. Hoy tenemos algo muy interesante, una novedad en el mundo de las finanzas y en el mundo de las finanzas sustentables. Mira vos. Porque vamos a conocer a la banca ética latinoamericana. Y la banca ética latinoamericana tiene que ver con la banca sostenible de la que venimos hablando hace rato, pero desde una nueva visión. Vamos a enterarnos. Ok, vamos a la entrevista entonces. Bueno, y finalmente tenemos a la banca ética latinoamericana acá con nosotros, Vero. Algo que queríamos hacer hace bastante tiempo. Hace bastante y tiempo. Se alinearon los planetas. Exactamente, desembarcaron acá en Argentina y las tenemos acá. ¿Cómo están? Bienvenidas, gracias por estar acá y les pedimos por favor que se presenten. Bueno, ante todo, muchas gracias a ustedes que están destinando este espacio para estas conversaciones. Mi nombre es Patricia Gatti, soy directora del Grupo Financiero y dentro de lo que es el equipo también del Comité Ejecutivo para Río de la Plata. Y bueno, un gustazo poder compartir cómo fuimos transitando todo este camino junto con Euge. Bien, gracias también por el espacio, por la posibilidad de presentar banca ética ante todos aquellos que buscan el impacto. Soy María Eugenia Fraga, soy ingeniera agrónoma, formo parte del Comité Ejecutivo junto con Patricia, coordinando el equipo de impacto en la oficina de Río de la Plata y como sectorial de naturaleza para Latinoamérica. Muy bien. ¿Y cómo surge banca ética? Qué linda pregunta. Bueno, ¿cuánto tiempo tenemos? En realidad está buena la pregunta, Vero, porque en realidad esto es algo que se inicia allá en 1970 en Holanda, es algo que empieza desde la comunidad, desde todo un movimiento después de la posguerra, el empezar a hacerse la pregunta acerca de quién financia y qué sucede con nuestro dinero cuando no lo estamos usando. A partir de ahí, 4 de los fundadores inician este recorrido que después pasa a España, liderado dentro de lo que es el Comité Ejecutivo por Joan Melé. Joan Melé es hoy el presidente de lo que es la Fundación Dinero y Conciencia y fue un activo partícipe de lo que fue el hoy Banco Trío Dos Bank, que es un banco que opera ya en la región, digamos, dentro de lo que es España, justamente con este enfoque de solamente financiar con total certeza aquellos proyectos que sean de impacto positivo. Y esto empieza a mirarse con otros ojos cuando la pregunta de quién usa tu dinero cuando vos no lo estás usando, asumiendo que los bancos tienen nuestro dinero y no es el dinero de los bancos, y qué cosas se financian y qué cosas no se financian. A partir de esta distinción es donde aparece este modelo de trabajo que lo que busca es cambiar realidades y reconvertir lo que nosotros llamamos los desafíos. Ahí me agarro de lo que dijiste, el quién usa tu dinero pasó a ser el cómo lo usa, por lo que estás diciendo. Lo que hizo fue cambiar un poquito, sabemos que todos los bancos usan el dinero de los depositantes mientras está ocioso. Entonces acá el cambio de modelo fue, bueno, vamos a ver cómo lo usa y solamente lo vamos a usar en proyectos de impacto positivo. Totalmente. Esa es una definición concreta de la misión, digamos. Totalmente, Marcelo. Y además, sumándole algunas otras aristas que tienen más que ver con los fundamentos del proyecto, que una de ellas es la transparencia.
Digamos, las personas que acompañan esta iniciativa y este cambio de paradigma y bastante distinto, digamos, a lo que hoy se opera en la banca tradicional, que más allá de que está haciendo intentos de ir mirando también algunas de estas cuestiones, no así desde los fundamentos, es la transparencia de que quien está operando este dinero sepa cuál es el destino, en qué se va a usar, en qué está siendo usado, en qué se está financiando o qué realidad estamos cambiando, sería en esos términos. Este movimiento del que te hablaba al principio, cuando estaba de alguna manera protestando o haciendo, digamos, esas movilizaciones, no advertía que en realidad era corresponsable porque estaba dejando su dinero en aquellos bancos que en aquella oportunidad también estaba el financiamiento de armas, guerras y demás. Entonces, esto era un poco lo contradictorio del pedido. Cerrando este título, es un impacto positivo con trazabilidad. Con trazabilidad, sí, claro. Tanto los inversores conscientes como quienes vienen a solicitar el financiamiento, las empresas y proyectos, saben cuál va a ser el destino de ese dinero. Así como al momento de evaluarlos, también uno de los requisitos es saber exactamente el para qué se va a usar ese dinero, qué realidad va a transformar. Y hablando de impacto positivo, ¿cómo llegan a medir ese impacto? ¿De qué manera trabajan en conjunto con quien solicita un tipo de financiación como esta? Bien, ahí sumando y partiendo de lo que decía Pato, nosotros hacemos un análisis integral de la empresa o de la organización que se presenta para solicitar financiamiento. Hacemos una mirada bien transversal de todo, quiénes son los que componen la empresa, de dónde vienen, por qué están haciendo lo que hacen, qué es más allá de para qué específicamente estén solicitando el financiamiento, ¿no? Sino poder entender todo el proyecto de una manera global. Y a partir de eso, de esas generalidades, de poder conocer a la persona que está del otro lado o a las personas que forman parte de ese equipo, avanzamos sí con lo que es la mirada del proyecto y de la inversión en sí. No hacemos una medición tal cual, no hay un número puesto en esto, sino que es evaluar todos estos parámetros desde esta mirada general y en función de eso ir construyendo esa evaluación de impacto. Para eso nosotros tenemos, ante todo, al inicio se fue construyendo una mirada y una estrategia a nivel Latinoamérica de entender desde todas estas necesidades que tiene Latinoamérica, es decir, cómo podemos conectarlas nosotros con las soluciones desde Banca Ética. Entonces, de analizar realidades, problemáticas, cuáles son las alternativas de financiamiento que puede haber en cada una de las regiones, en cada país, esas necesidades puntuales, se va trabajando y se fue trabajando en las posibles soluciones. ¿Cuál es desde Banca Ética la mejor forma de la que podemos llegar a cada una de ellas? Entonces, a partir de ahí, para nosotros surgen 3 áreas de trabajo que nos dan una mirada de lo que es una organización de posibles sectores de la economía que miramos para hacer el análisis de esas empresas. Y ahí tenemos también definidas cuáles son aquellas cosas que empresas u organizaciones que se alinean con esta estrategia de impacto nuestro, que buscamos financiar, y también algunas miradas que van surgiendo sobre el camino de que no, pero hacemos una mirada sin una medición, sino como un análisis de cada uno de los casos, personal, con charla, en la medida de lo posible visitándolos, pero es un análisis general de todo el proyecto, la empresa, la organización y por supuesto de la gente. Vuelvo a lo que decías. Quedó claro que esto en Europa ya se formalizó como un banco y acá están hablando de alternativas de financiación, porque ustedes no financian directamente, pero nos contaron también que están desembarcando en Río de la Plata. Esto es con proyección a ser una entidad financiera dentro de los marcos regulatorios de cada país, me imagino, o como consultores de facilitar proyectos o facilitar alternativas de financiación, como decía Eugenia recién, a aquellos proyectos que consideren de impacto positivo. Muchas gracias por esa pregunta, porque a veces puede prestarse a confusión y está bueno poder despejarlo. A ver, acá el gran desafío, a diferencia de Europa, sabemos que no tenemos un único, digamos, no es la Unión Europea, claro, con una única regulación, única moneda y demás, con lo cual todo el trabajo de prefactibilidad que se viene haciendo desde el 2014
El primero que empezó a transitar este esquema, que fue en Chile, hoy llamada Pacífico Sur, como la oficina Pacífico Sur, es quien hoy está transitando en breve, próximas semanas, la presentación de una licencia bancaria para operar en Chile, de manera que el primer banco regulado de estas características va a estar en Chile dentro de lo que es el proyecto. Y sin embargo, el resto de las oficinas que justamente estamos trabajando en forma conjunta con muchos procesos transversales, como pueden ser política de riesgo y otro tipo de procesos que hacen al día a día, somos oficinas de impacto que vamos a ir contribuyendo en este recorrido. Hoy pudiendo conectar el pasivo con el activo en esta intención de cuáles son los mejores instrumentos. Cuando decimos cuáles son los mejores instrumentos de financiación, por ejemplo, instrumentos como puede ser un fideicomiso, que permita dar la viabilidad de que esos proyectos puedan ser financiados siempre y cuando hayan pasado dentro de lo que es nuestro proceso de evaluación, lo que es impacto, que justamente es la primera mirada. Si no pasa la evaluación de impacto, no se avanza a lo que sería la posibilidad, digamos, de análisis de riesgo. El análisis de riesgo es básicamente como lo conocemos en la banca tradicional, pero en este caso, si no está el ok de impacto, no se avanza con el proceso. En caso de que sí, esto sea así, que esté ok como para avanzar, se avanza en el proceso de análisis de riesgo, eso va a un comité de crédito que se toma la decisión y a partir de ahí se estructura de la manera más artesanal y a la medida posible, tanto sea de parte del inversor consciente como de parte del proyecto que requiere este financiamiento. Así que ahí, a diferencia de la banca tradicional, también no es que tenemos un scoring y decimos pasa o no pasa, sino que hay que empezar a entender esto que traía Euge de la realidad de ese proyecto para poder adecuar un financiamiento que le quepa a la medida y por supuesto que preserve y minimice los riesgos del inversor. Esto no es filantropía, digamos, acá hay una rentabilidad y demás, entonces bueno, esto es lo que permite justamente es andar ese camino. ¿Existen parámetros mínimos, al menos algún piso sobre el cual ustedes estén basados para decir esto tiene que cumplir sí o sí cualquier proyecto que ingrese a esta evaluación, por más que sea una evaluación genérica, y a partir de allí sí se puede ir trabajando y viendo de qué manera se perfila el resto? Sí, tenemos algunos parámetros de referencia en lo que hacen, por supuesto, a una empresa u una organización que esté constituida, que tenga preferentemente 2 años de antigüedad, en esto tendiendo a este análisis que mencionaba Patricia de poder hacer un análisis conjunto con la empresa, de ver cuál es el flujo del negocio, cómo son los balances, cuál es la dinámica de ese negocio y de esa manera poder llegar a una estructuración a medida, a poder entender de manera conjunta cuál es la mejor forma y qué es lo que les va a servir de mejor manera ese financiamiento que nosotros desde Banca Ética podemos aportar. Tenemos esos como que son los parámetros mínimos que tomamos como referencia y por supuesto lo que es impacto, ya sea una empresa o una organización que sea de impacto positivo o que esté transitando hacia ello. Es decir, también es bienvenido para nosotros si hay alguna empresa que quizás recién está iniciando, no lo hizo todavía, pero quiere incorporar algún concepto de impacto positivo, bienvenido sea. Entonces, que empiece a transitar el camino y que cada vez pueda sumar más acciones que sean de impacto positivo. No necesariamente tiene que tener, por ejemplo, que nos surge muchas veces como pregunta, si es requisito tener alguna certificación, algo asociado a impacto. No, no es necesario ninguna certificación. Es fundamental, sí, las ganas, el compromiso, que es el compromiso de todos, de empezar a transitar ese camino de impacto o seguir transitándolo y sumando acciones de impacto positivo. Antes dijiste, cuando te preguntó Vero antes, hablaste de 3 actividades y no las mencionaste finalmente. ¿Cuáles son esas 3 actividades que han definido? Muy bien. Organizamos de este estudio que se hizo a nivel Latinoamérica de esas necesidades que tenemos y también siempre poniendo la mirada en la riqueza, ¿no? Como de nuestro continente. Se organizaron 3 áreas de trabajo que son desarrollo social, educación y cultura y naturaleza y medio ambiente. Esas 3 permiten hacer una gran mirada de cuál es la relación del ser humano consigo mismo, con los otros y con la naturaleza. Y a partir de ahí, sí, buscando la forma, tal como traíamos antes, de buscar las soluciones precisas y cómo llegar de la mejor manera con el financiamiento,
es que se separaron 9 sectores. Hay 3 sectores dentro de cada una de las áreas. Y de esa manera se hacen el análisis de la cadena de valor, de cuál es la realidad, cuáles son esas necesidades puntualmente de cada uno de los sectores, como para poder hacer el mejor abordaje para cada tipo de empresa, porque no es la misma necesidad, la misma problemática, las mismas opciones de financiamiento, por ejemplo, para lo que es el sistema educativo, y si entramos más en detalle, qué tipo de institución a nivel educativo, que por ahí las necesidades o las particularidades que tiene el turismo. Y también, por supuesto, con una dinámica en los momentos del año, en los distintos años, con las particularidades que todo eso implica. Bien. Sigo achicando el embudo en lo que puedo. ¿Casos ya hay acá? En evaluación. Como quieras. Inauguramos formalmente el viernes pasado, y digo formalmente porque venimos trabajando desde el 2017, o sea que por eso, como había escuchado que venían desde antes, es muy probable que haya algo en la cañería, digamos. Exactamente, sí, hay en proceso de evaluación, pero en realidad con esta mirada más globalizada de lo que es Latinoamérica te podríamos contestar más rápidamente, sí, ya hay más de 50 millones de dólares que están financiados de esta manera, porque en realidad cuando Chile empieza a partir de la oficina de Pacífico Sur a traccionar, esto ya existe, esto ya es, no es una aspiracional. Hace unos años era aspiracional. Hoy ya estamos con la apertura de la oficina Río de la Plata, que es una única región, pero es binacional, que contempla 2 países, Argentina y Uruguay. En breve Atlántico, que es Brasil, con lo cual empieza por Sao Paulo y también, bueno, no les voy a contar la grandeza de Brasil en cuanto a su generosa geografía, pero también es otra. Vamos por Colombia, por México, entonces quizás la pregunta más rápidamente para responderte es, sí, claro, ya están siendo financiados proyectos con esta característica, pero en nuestra región están todavía en proceso de análisis. Esos que están en proceso de análisis, ¿qué son? Sin nombres. Bueno, por supuesto, hay variado, que eso es una cosa muy linda que sucede en esto. Hay desde proyectos de, por ejemplo, de industrias creativas, que es una cosa muy interesante y que en el último tiempo sobre todo cobra mucha importancia lo que es generación de contenido y generación de contenido de calidad. Así que tenemos varios casos de audiovisual, de industria audiovisual. Tenemos casos, por ejemplo, de lo que es editorial, de también generación de contenidos de lo que es libros. Algún caso de turismo sostenible. En lo que es naturaleza hay empresas, por ejemplo, de lo que es relacionado con alimentos, fabricación de distintos tipos de productos a partir de plásticos reciclados y recuperados, por ejemplo. Seguramente hay un montón más. Tratamiento de agua, en lo que es calidad de agua. Bien, esos son los primeros así que me vienen a la mente, pero por suerte hay muchos y realmente llegan muchas cosas interesantes para considerar. Lo que es educación, distintos tipos en los distintos niveles de educación. Y ahí los fondos van a venir de inversores locales, van a venir, ¿cómo va a ser? Vamos a suponer que se aprueben estos 50 proyectos, 20, no, 50, me confundo los números, no importa. Estos X proyectos en análisis que ustedes tienen, y digo, hemos logrado aprobarlos todos y tenés una necesidad X de financiación. ¿Esos fondos de dónde vienen? Eso es en la primera etapa. Sí, claro. Eso es lo que comentábamos al inicio del desafío que tenemos desde Latinoamérica en identificar instrumentos que estén a la medida de cada una de las realidades y cada una de los países. Ahí sí hay que hablar de países, que es algo de lo cual no nos gusta hablar, sino hablamos de región. Entonces el instrumento del fideicomiso es uno de los instrumentos a través de los cuales nos están acompañando institucionales ANCLA, que es lo que viene justamente a dar respuesta a esta primera etapa de financiamiento. Y después hay una invitación en todo Latam a lo que son inversores en lo que es una estrategia de escalamiento, que sí, eso es más un inversor retail, que justamente abona para lo que es en esta estrategia, este track record que tenemos que lograr para conducir a lo que es la licencia bancaria para operar con banco regulado en Chile. Entonces, ahí expandís la mirada a todo Latam. Pero en lo que hace al mercado local concretamente, uno de los instrumentos es el fideicomiso que nos permite justamente acompañar esta primera etapa. Y quería también traer algo interesante que cuando Euge decía esto de cada uno de los casos,
la posibilidad de tener esta conversación en el 1 a 1 y lo artesanal de esta conversación, que no es justamente algo seteado o algo escoriado, es que también ha sucedido que un sector tenga una necesidad y tener que empezar a pensar un producto a la medida del sector. Claro. Y esto es algo que realmente es bien interesante en buenas prácticas, porque que sea el sector el que te traiga la necesidad y que a partir de ahí se pueda empezar a trabajar, esto también creo que es un aspecto bien distintivo de lo que es la modalidad, digamos, de gestionar, ¿no? Que me parece que da también como para compartirlo. Sí, sumar desde distintos lugares, desde eso, desde esto que trae Pato, que es genial, de poder sentarnos con un grupo, con un sector y trabajar algo específico y poder compartir con ellos cuáles son los números, las necesidades y en función de eso construir algo a la medida. Y también el hecho de poder tener esas charlas y esas reuniones nos ha pasado, por ejemplo, con un caso particular que después de unas cuantas reuniones de revisar la parte de impacto, revisar la parte de los números también, nos mandó un mensaje y nos dijo, me doy cuenta, nunca un banco de los otros había tenido esta posibilidad de charlar con gente que habla del impacto desde mis mismas ganas, desde nuestras mismas ideales e intenciones y poder tener esa conversación con esa ida y vuelta que le resultó súper constructivo y fue súper lindo también para nosotros que lo transmitiera de esa manera porque bueno, es parte del diferencial al que apuntamos. Bueno, me das el pie a la pregunta que iba a hacer, que es ¿en qué sienten ustedes que se diferencian respecto de la oferta que hay hoy bancaria en cuanto a financiación sostenible o de proyectos de triple impacto? Comento algunas yo y seguramente después Pato suma. Desde el lado del tener especialistas en cada uno de los sectores, de la evaluación de impacto que hacemos, pero desde el lado de la cercanía, de estar desde el entendimiento, de poder que sea alguien que está haciendo la evaluación, que conoce cada uno de los detalles y conoce esa dinámica del negocio particularmente, ya sea dentro de nuestro equipo permanente o dentro de nuestro ecosistema, tenemos referentes para cada uno de los sectores. Entonces, eso es fundamental en lo que es esa evaluación de calidad, esa estructuración a la medida de conocer el sector y de la empresa en sí, de cuál es la dinámica, cómo es el flujo a lo largo del año y en función de eso ver cuál es el mejor momento para, por ejemplo, para las cuotas, cómo se arman las cuotas y demás, todas esas cuestiones que son particulares a lo que es la estructuración. Ahí radican principalmente esos diferenciales nuestros. El inversor de impacto también, saber que quien va a estar financiando ese proyecto es un inversor que prioriza el tema de saber que acompaña a una empresa o a una organización un proyecto de impacto positivo. Yo, Solo, sí. Por favor. No, ni bien así lo trae Euge, está buenísimo, también hay aspectos que tienen que ver con lo fundacional. Porque la banca tradicional, y está bien que así sea en el momento de su historia y cómo se fue creando, no estaba mirando estas cuestiones como lo que recién traíamos de el banco que desde Holanda empezó a mirar otra cosmovisión del mundo, ¿no? El cómo de este impacto. Hoy ya existe en el mundo más de 60 bancos con esta forma y la verdad que la aspiracional no es más una cuestión competitiva sino colaborativa. Ojalá que realmente todo lo que venga a abonar esta nueva mirada genere la posibilidad de reconversión rotunda. Perdón, que no sea algo que solamente tome un segmento, sino que pueda mirarse todo el portfolio de clientes, toda esa cadena de valor, que pueda mantener conversaciones con muchas veces grandes grupos de inversores que, como decíamos antes, quizás por estar dentro de una conversación de sustentabilidad no terminan de mirar la trazabilidad completa, entonces se aparecen a veces algunas contradicciones donde decís, si financio fósiles no puedo estar al mismo tiempo financiando este otro proyecto, digamos, en algún punto algo tengo que desandar. Y como te compartíamos al principio, uno de los 5 ejes de la banca tiene que ver con la transparencia. Entonces, todos tenemos que saber al fin del día qué se estuvo financiando, cuál fue el impacto que generó. Nosotros, algo que también incluimos dentro de ese proceso es el tema de la mirada sobre los ODS. Y esta es una agenda que nos marca también un rumbo, que ayuda a decir, bueno, que cada uno de esos proyectos tenga un ingrediente de en qué medida contribuye y con qué ODS,
también ayuda. Uno sabe que, por supuesto, no son conversaciones acabadas porque decir ODS y nada más no decimos nada, pero si hay acciones que contribuyen a resolver alguna de estas problemáticas, bueno, habrá tenido un contexto diferente. Muy bien, muchísimas gracias. Yo me voy a quedar con algo que dijo Eugenia, que es que hay financiación para contenidos audiovisuales. No sé si se dieron cuenta que estamos en un programa de televisión. Muchísimas gracias, realmente muy interesante, y ojalá nos sigan trayendo noticias de estas más seguido. Todo aumenta. Un mes después lo mismo te sale más caro. La plata que ahorraste no sirve para comprarte lo mismo. Acá, hasta los chicos saben lo que cuesta ahorrar. Invertí en Superfondos en pesos y defendé tus ahorros. Conoce más en santander.com.ar/inversiones. Muy interesante la propuesta que tiene Banca Ética Latinoamericana, ¿eh? Bien, muy diferente. Muy. Y yo creo que, como ellas mismas decían en la entrevista, esto es algo que viene, porque que haya inversores dispuestos a enterarse exactamente en qué van a invertir su dinero, por qué y cuál es el propósito de aquellas empresas en las que invierten, me parece que es algo novedoso. Sí. Y la verdad, otra vez, estamos muy contentos de haber podido darle la oportunidad a nuestra audiencia de conocerlo desde acá. Y es interesantísimo que exista una organización como Banca Ética Latinoamericana que se dedique solamente a proyectos de triple impacto, que haga foco en esos proyectos. Eso es lo más interesante y lo diferencial. Así que nos encantó tenerlos y escucharlos y saber cuál era su propuesta. Así que muchas gracias por acompañarnos otra vez y nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene con mucho más triple impacto, por supuesto.